Amén y amén. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Y en esta tarde me voy a tomar un par de minutos para compartir con ustedes un mensaje que es de vital importancia para que nuestra vida de fe realmente sea eficaz. La Biblia nos enseña que la fe cumple un papel importantísimo en todos los aspectos de nuestra vida. El gran problema de nuestra generación es que no ha aprendido a vivir en la fe de Cristo o por fe, cuando en realidad la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. O sea que es importante aprender a vivir por fe. Pero en nuestra generación ese término "yo vivo por fe", en gran parte, mucha gente lo aplica incorrectamente, porque no es lo que digo, sino lo que aplico. Esa es la realidad. Yo puedo tener una ametralladora para enfrentar a un ejército, una AK-47, y la tengo cargada con balas, pero si no la sé usar, puede claramente ser contraproducente. El hecho de yo tener la ametralladora, de tenerla cargada, no me hace victorioso. Sí me da la posibilidad de poseer algo poderoso, pero para que eso sea exitoso, debo saber utilizarlo. Bueno, pasa lo mismo con la fe. La gente no ha entendido en realidad lo que es la fe y entonces confunden fe con imaginación de intervención divina. Se imaginan. Entonces en esa imaginación se imaginan que Dios hará cosas lindas en su vida, que Dios no va a permitir que le pasen cosas malas, ¿sí o no? Porque así vive la gente por fe. La gente piensa que en ese vivir por fe es que Dios no va a permitir nada malo, que Dios le va a dar todo lo que sus deseos, lo que su corazón anhele, que se lo va a dar en el tiempo en que la persona lo quieran, de la manera que la persona lo quieran, y por eso que se viven desilusionando de la fe. Porque cuando se encuentran con una prueba, lo primero que se preguntan es ¿y por qué Dios permitió todo? ¿Me hago entender? Entonces aparecen todas esas expresiones y yo me fajaba con Dios y le preguntaba, Señor, ¿por qué tú permites esto? Y en esa fajazón yo decía, esta gente está media chiflada de la cabeza porque Dios no tiene tiempo para esas conversaciones, iba a decir tontas. Claramente eso de me fajé con Dios, ¿qué es eso? No sé si me hago entender. Estamos hablando del Rey Dios Todopoderoso, soberano, eterno, creador de todo lo que existe, un Dios bueno pero serio, sabio, inteligente, que no tiene... O sea, a ver, ¿están listos para lo que lo voy a decir? Nosotros queremos humanizar a Dios y Dios quiere espiritualizarnos a nosotros. En la fe nosotros nos creamos un Dios humano, limitado, conceptualmente equivocado. Entonces nosotros queremos humanizarle. Señor, tú me entiendes, y queremos que Dios nos entienda a nosotros cuando somos nosotros quienes debemos aprender a entender a Dios. Pero Dios es espíritu, Dios no es carne ni sangre, Dios no es humano. Entonces la fe hace que nosotros caminemos en un nivel espiritual de acuerdo a los parámetros gloriosos de Dios. Es tan importante la fe que dice la Escritura que si yo me voy a acercar a Dios, es necesario, o sea, está diciendo, es un requisito indispensable. No es una sugerencia, no, es indispensable. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es, ahí está, galardonador, premiador de lo que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pensando en esto de la importancia, porque si a Dios no le podemos ver de manera física, entonces la fe hace que nosotros podamos tener una convicción de su existencia sin la necesidad de verle. Por eso que Hebreos 11:1 dice, es pues la fe
la certeza de lo que espero, pero la convicción de lo que no veo. No lo veo físicamente, pero tengo una visión espiritual que me deja tener una convicción de la existencia del Rey que todo lo puede en todo. Entonces yo camino en esa seguridad, en esa convicción. Yo me acerco a Él no porque tenga una práctica religiosa. No voy a la oración esperando de que algún amigo imaginario pueda verme. No. Yo estoy convencido de que Dios está vivo, es real, es el creador de todo lo que existe. Todavía no tengo una imagen de Él. No puedo hacerme una imagen, pero sí estoy convencido de su existencia, de su poder, de su gloria, de su majestuosidad. Y esa convicción del Rey soberano, glorioso, eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, habitando en mi corazón, hace que en mi espíritu, en mi alma y en mi mente repose la paz y el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Por eso que la generación de nuestros días ha sido mal instruida en el caminar de fe. Y hemos utilizado la fe para crear una plataforma de adquisición de bienes materiales solamente, cuando en realidad la fe es introducirnos al conocimiento de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios. Y en ese poder encontramos todo, desde la seguridad de eternidad hasta la certeza de que Dios no dejará que tú y yo seamos tentados, probados, más de lo que podemos soportar. Por eso que no debemos sorprendernos cuando una prueba viene a nuestra vida, porque Dios es nuestro Padre y sabe que juntamente con esa prueba Él nos dará la salida, que no permitirá Él más de lo que nosotros podemos soportar. Entonces, cuando nos vemos ante una prueba, Dios mismo sabe y dice: no te victimices, no pienses que vas a perecer. ¿Por qué? Porque si yo lo permití, es porque yo estoy viendo que estás listo, pero no en tus capacidades, sino que Dios permite la prueba para probar nuestra fe. Y la fe se prueba con la paciencia, y la paciencia, cuando tiene su obra completa, nos hace ser cabales y perfectos, sin que os falte cosa alguna. O sea, todo esto es importante. Entonces, la fe es una convicción espiritual de que Dios está en control de mi vida, de que el Padre no es una religión, el Padre es una bendición. Entendiendo eso, la antítesis de la fe no es la duda. La duda es la mezcla, es la incertidumbre. Es el creo pero no creo. Es el puede ser pero tal vez no. ¿Me siguen? Entonces, la antítesis de fe no es la duda. La duda es peligrosísima, es terrible, nos hace intrascendentes. De hecho, perjudica nuestras oraciones. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino, de modo que el que duda no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Obviamente, el que duda es una persona que está entre dos aguas, entre dos pensamientos. ¿Es malo? Obviamente. Pero la antítesis de fe es la incredulidad. Que ya no es que la persona duda, es que no cree. Y gran parte de los creyentes de nuestros días son creyentes incrédulos. Porque la fe se necesita y se deja ver solo ante los episodios en donde nos encontramos, donde humanamente no hay solución. Cualquiera tiene fe mientras no tenga pruebas. Cualquiera se jacta de ser una persona llena de fe mientras no tenga adversidades que humanamente no puede superar. La fe se deja ver en el comportamiento de una persona cuando se encuentra ante una situación que humanamente no tiene solución.
Si una persona de fe es una persona que no pierde los estribos, que no pierde la paz, que no pierde el gozo. No estoy hablando de que salta de alegría. No, no es que salta de alegría. Es que no pierde lo más valioso que el Señor nos regaló, que es su salvación, su paz y su gozo. En el mundo tendréis aflicción. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Dios es real. Dios es verdadero. Y Dios claramente contempla nuestras reacciones y actitudes ante los episodios que humanamente son difíciles de superar. Y es allí donde Dios dice: hey, yo quiero que tu fe crezca. Y tu fe va a crecer por medio de dos vertientes que son irreemplazables. La primera es la palabra. Tu fe no puede estar basada en la imaginación de positivismo. Tu fe debe estar basada en las promesas plasmadas en la palabra de vida eterna. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe se fundamenta en la palabra, pero crece en la experiencia de la palabra. ¿Cómo crece? A medida que yo le permito a Dios que Él manifieste sus promesas en mi vida. Entonces yo necesito tener buen fundamento bíblico para creer de manera correcta y aplicar el principio correcto. Y después tener la paciencia para esperar que eso se manifieste. ¿Por qué? Porque a veces tenemos fe de mecha corta, fe para lo inmediato. Pero no tenemos la fe para esperar algo que conlleva un tiempo de parte de Dios. Por eso que la Biblia dice permanentemente que la fe debe ir acompañada de la paciencia. No solamente en Santiago, en Hebreos 6:12 dice que no os hagáis perezosos muchos de vosotros, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esto es glorioso. Entonces, ¿qué necesitamos para que nuestra fe se fundamente de manera correcta? Palabra de Dios, bien contextualizada. Después, obediencia al principio que Dios me manda a aplicar. Eso es glorioso. Y después, paciencia para esperar. Porque hay promesas que se manifestarán de inmediato, sí. Otras que demandarán un poco de tiempo también, pero otras que son procesos largos de espera. Por eso que hay que dejar que la paciencia tenga su obra completa. Ahora, entendiendo eso, entendiendo la importancia de aprender a vivir por fe, debemos también tomar conciencia de que así como vivir por fe es una bendición, caminar en incredulidad es una tragedia. Porque en medio de la incredulidad, si Dios es galardonador de aquellos que se acercan a Él en plena certidumbre de fe, bueno, déjeme decirle que la incredulidad hace que Dios no pueda obrar. Entonces el incrédulo tiene, por ejemplo, insignias en su forma de expresarse. Tomás, ¿era creyente? Ayúdeme. Tomás, uno de los 12 apóstoles, ¿era creyente? ¿Había visto a Dios obrar en medio de la persona de Cristo? ¿Había visto milagros? ¿Había visto muertos resucitar? Sí, aún uno de los últimos milagros de Jesús fue la resurrección de Lázaro. Sí, sin embargo, cuando vino alguien a decirle, Cristo resucitó, y no era algo que, estaba en ignorancia de ellos, porque Jesús se lo había comentado, es necesario que el Hijo del Hombre perezca, que sea muerto, pero va a resucitar. ¿Se recuerdan? Que Pedro lo llevó a un costado y le dijo, mira, ¿sabes qué? Estuve pensando, fíjate, ten compasión de ti, me parece que lo que estás diciendo no es compatible con lo que nosotros expectamos de ti. Nosotros esperábamos a un rey que nos librara de las manos horribles de este reino romano, y ahora al fin y al cabo nos estás desilusionando a todos. Apártate de mí, Satanás.
porque tú estás pensando meramente en lo terrenal. Lo que yo vine a traerle no es una salvación solo en términos bélicos, terrícolas, territoriales. Yo he venido a que tengan vida eterna. La salvación que yo les traigo es mucho más que vencer a un emperador romano, es vencer al príncipe de la potestad del aire, al diablo, y lo voy a avergonzar públicamente. Mientras él está pensando de que me venció viéndome en la cruz del Calvario, yo lo estoy exhibiendo ante el Padre, ante el mundo, porque el Dios Todopoderoso en la cruz del Calvario lo hizo vencedor a Cristo Jesús para que nosotros tuviéramos vida eterna en Él. ¿Me siguen, verdad? ¿Hasta aquí? Entonces todo esto, Tomás era un creyente, sí, pero Jesús, cuando vienen y le dicen, hey, le dicen, Cristo ha resucitado, Él no está en la tumba, le estaban dando, no le estaban diciendo una mentira, pero mire cuál era la forma de expresión de Tomás. Si yo no veo, fuerte, si no veo, no voy a creer. Pero ya había visto sanidades, liberaciones, resurrecciones, lo había visto caminar sobre las aguas, lo había visto detener la tempestad, ¿sí o no? Milagros gloriosos había visto Tomás, pero no le era suficiente. Dijo, no, hasta aquí no. Pero si ya estaba, manifiesto todas las manifestaciones gloriosas, vaya juego de palabras, que había visto Tomás. Jesús se le aparece allí. Tomás, vení. Pon tu mano para que veas que no soy, que no soy una imaginación, que no soy una experiencia espiritual solamente. Mira, ven, pon tu mano sobre mi llaga, pon tu mano en mi costado. Y ahí aparece Tomás y le dice, mi Dios, lo reconoció, y mi Señor. Y Jesús le dice, Tomás, ahora sí tú exclamas y dices, mi Dios, mi Señor, y me adoras. Pero porque me viste. No seas incrédulo. ¿Qué le dijo Jesús a un creyente? Incrédulo. Pero si era creyente. Pero Jesús le dijo incrédulo. Pero era creyente. La mayoría de nosotros muchas veces decimos que creemos, pero permanentemente estamos poniendo en tela de juicio la existencia y el poder de Dios. ¿Y cómo lo ponemos en tela de juicio, pastor? Nunca diría lo que dijo Tomás, pero al llenar nuestro corazón de ansiedad, al darle rienda suelta al estrés, al deprimirnos de manera tal que a veces nos encerramos y pensamos que ya no hay solución, es una forma indirecta de decirle, you don't have in control of my life. Tú no estás en control de mi vida. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús después? Porque me viste, creíste. Así piensa el incrédulo. Hasta que yo no veo, yo no creo. Pero Jesús le dijo, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Es decir, usted y yo. Yo no tuve la oportunidad que tuvieron los 12 apóstoles de verlo a Dios de manera física. Usted y yo tenemos la convicción porque el Espíritu nos ha revelado al Hijo, nos ha revelado al Padre, nos ha alumbrado el entendimiento y nuestra convicción es tan profunda que claramente nosotros no negociamos nuestra fe, pero no porque tenemos la evidencia de manera palpable como la tuvieron ellos. Ellos fueron privilegiados y ese privilegio después los llevó a cada uno de ellos aún a dar sus vidas, literalmente, porque claramente ante esa evidencia no te queda otra que claramente
Si te toca dar la vida por algo que realmente tú sabes que es así. El incrédulo necesita ver para creer. El que vive por fe, cree para luego ver. Cree para luego ver. Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Así que haga conmigo así. Ojo con la incredulidad. La fe hace cosas gloriosas. La fe genuina, la fe en Cristo. Pero la incredulidad obstaculiza todo, paraliza todo. Mira lo que dice la Biblia. Es interesantísimo. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: Jesús, entiéndase que comienza su ministerio a los 30 años, ¿verdad? Muchas de las personas le conocieron o comenzaron a ver a Jesús fluir en el poder del Espíritu Santo, haciendo milagros, sanidades, prodigios, proezas, a esa edad. Y entonces para esas personas era algo glorioso ver a Jesús. Pero después Jesús tuvo un tiempo de crianza en donde no manifestaba ese tipo de poder. Entonces la gente lo tenía catalogado como, bueno, venía de una familia normal, pero claramente ¿cómo puede ser? Si a este nosotros lo conocemos. Desde Huirro, desde Hipote. Y nosotros nunca lo vimos a fluir en esa situación. ¿Verdad? ¿Y cómo puede ser que ahora esta persona, claramente, ellos se habían quedado con la imagen del niño, del jovencito? Y eso hace que las personas muchas veces no entiendan la magnitud del poder de Dios. Entonces hay gente que dice, ¿viste? Gente que habla, Diosito, y ahí sí le estoy pidiendo al Sagrado Corazón a ver si me ayuda. No. Ni Dios es un Diosito, ni Jesús es el Sagrado Corazón, ni es Joaquín el hermano de Lucía de los Pimpinela. Ni tampoco es Marco Antonio Solís. Jesús tampoco es aquel pobrecito Galileo que murió en una cruz injustamente. Sí, él murió en una cruz, pero no por ser pobrecito, sino por tomar tu lugar y mi lugar. Y te aclaro algo, él ya no es más aquel Galileo que no tenía donde recostar la cabeza, que fue crucificado en una cruz. Él ahora ha resucitado de entre los muertos, tiene un nombre que es sobre todo nombre y está sentado a la diestra del Padre, glorificando al Padre, intercediendo por nosotros. Me hago entender, o sea, ya dejemos de mirar a Jesús como aquel Galileo que no tenía dónde recostar la cabeza. Jesús no resucitó para que le tengamos lástima, no fue a una cruz para decir, pobrecito. Yo me imagino, cuando fui, ¿se recuerdan cuando Mel Gibson sacó la película La Pasión? Yo veía a toda la gente que salía del cine llorando, pero salía llorando diciendo, pobrecito, qué injusto lo que le hicieron. En vez de la gente tenía que haber salido llorando porque decía, hey, yo tenía que estar ahí. Tendría que estar saliendo agradecida. No, la gente salía, ay, este romano hay que matarlo a todos. Y los judíos. No te le agarré ni con los romanos ni con los judíos. Si bien fueron ellos la instrumentalización como para llevar a cabo ese sacrificio, en realidad él muere y nadie le quita la vida. Él dijo, para. A mí nadie me quita la vida porque el pecado, porque la muerte no se puede enseñorear de mí. ¿Por qué? Y porque la muerte solamente se enseñorea donde hay pecado. Y Jesús es inmaculado, no tenía pecado. Por ende, a él nadie le podía quitar la vida. Por eso que él dice, a mí nadie me la quita. Yo la entrego en sacrificio vivo para que nosotros podamos tener vida. Entonces, a Jesús
Y se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y escuche lo que sigue diciendo la Escritura. ¿No es este el hijo del carpintero? Y ya cuando la gente te comienza a tratar de es porque ya sinceramente es como que hay un término despectivo. Dice, ¿no se llama su madre María? Ya, eso es terrible. Y sus hermanos. Acá, un católico lee esto y ya está. Y le tumbaste toda la Inmaculada Concepción de María. Porque según ellos, María no se casó, ni tuvo hijos y murió inmaculada. Bueno, acá claramente está diciendo, no es su mamá no se llama María y sus hermanos y dan nombres propios. O sea, ¿qué quiere decir? Que María, ¿qué? Tuvo más hijos. ¿Y cómo se llamaban esos hijos? Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas? Se ve que José con María no tenían Netflix, ¿verdad? Ni yo me atrevía tanto. Yo hasta 4 me atreví. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, otra vez, tiene todas estas cosas? Y escuche lo que sigue diciendo la Biblia. ¿Y qué? ¿Y se maravillaban de él? No, se escandalizaban. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. ¿Por qué? A causa de la incredulidad de ellos. Donde hay incredulidad, no se puede manifestar la gloria de Dios, los milagros del Señor, la sabiduría de Dios. Por eso que Dios está buscando una iglesia que le crea. Usted dirá, pastor, ¿por qué en nuestros tiempos, en esta generación, no se ven los milagros que se veían por mano de Jesús, de los apóstoles en el libro de los Hechos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando, pastor? Está pasando que hay mucha incredulidad. Pero hay gente que vive en incredulidad pensando que está viviendo en fe. Y el Señor nos está alumbrando el entendimiento. Por ejemplo, la fe no solamente que mueve la mano del Señor, que hace que podamos agradar al Señor, sino que la fe hace que Dios pueda fluir con milagros, con sanidades, con salvación. ¿Me siguen? No solamente para nuestras vidas, sino aún para nuestros familiares que están oprimidos. Muchos de nuestros familiares están sumergidos en vicios, ¿sí o no? Que a nosotros nos gustaría que salgan de esos vicios que le amarran la vida, que le atan la existencia. Otros están atravesando momentos tristes, otros están siendo oprimidos por el diablo. Y Dios necesita fe para obrar, para liberar, porque la fe no solamente actúa en nuestras vidas, nuestra fe puede también ser usada por el mismo Espíritu Santo para liberar a otros. ¿Me siguen hasta acá? O sea que no solamente tiene un beneficio personal, sino que la fe hace que nosotros podamos ver la mano del Señor liberando a amigos, a familiares, a hermanos en la iglesia. Pero la gente está muy absorbida por el día a día. Entonces vos tenés, por ejemplo, no sé si decirlo, está muy fuerte. Tenés cónyuges que ya han perdido la fe de que el cónyuge cambie. Entonces ya no oran. ¿Qué voy a orar? Si no va a cambiar. Yo lo conozco. No va a cambiar. No va a cambiar. Pero orá. Y cuando oran, Señor, si tú lo quieres cambiar, cargadísimo. Señor, yo sinceramente lo pongo en tus manos. ¿Sabes lo que está diciendo? Llévatelo, por favor, de una vez por todas. Ya está. Que se acabe de morir, por favor. Es una forma de decirle. ¿Me entendés? Porque ya nadie quiere pelear la buena batalla de la fe. Nadie ya quiere batallar porque vivimos en la era de lo descartable. Todo lo que se rompe hay que tirarlo.
Todo lo que al parecer se envejeció, hay que botarlo. Estás viejo y estás desanimado, eutanasia. Todavía no tenés un cuerpo físico formado, aborto. No te gusta tu marido, no te gusta tu esposa ahora, cambialo, dale, vamos, todo. Ya no se arregla nada. Todo lo que no me gusta, cambiarlo, vamos. Tirarlo, cambiarlo, vamos. No hay tiempo para andar esperando. ¿No vivimos esa generación? Sí, todo descartable. Porque ya nadie quiere pelear la buena batalla de la fe. Pero entonces es algo interesante. Porque la fe hace que Dios obre con poder, pero la incredulidad hace que nosotros no podamos ver a Dios. No pudo hacer muchos milagros y te da la causa. ¿Cuál fue la causa? La incredulidad. Pero no solamente les dije que la fe juega a nuestro favor, sino que también nos ayuda a ver la gloria del Señor en aquellas personas que amamos. Vamos a ver un episodio que estoy seguro que muchos de ustedes en algún momento lo han leído, pero es bueno recordarlo. Y vamos a ver algo sumamente interesante. Los apóstoles habían sido enviados por el Señor a sanar los enfermos, a echar fuera demonios, a predicar el año agradable del Señor, las buenas nuevas de salvación. ¿Me siguen? Y en un momento determinado ellos se encuentran con un chavalo que estaba endemoniado hasta los huesos. Entonces el padre de este chavalo va y se lo trae a los discípulos. Los discípulos quieren expulsar, quieren liberar a esa persona, a ese muchacho, de su opresión demoníaca, de su posesión demoníaca, más que opresión, posesión demoníaca. Había que sacarle de adentro el demonio. Entonces lo intentan una y otra vez y no encuentran ningún tipo de resultado. Vienen a Jesús. Y a Jesús le dice, bueno, mira, acá hay una situación compleja. El padre, queriéndose desresponsabilizar, se quiere desresponsabilizar de la condición de su hijo, le dice, bueno, mira, yo lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron echarlo afuera. En todo caso, si mi hijo sigue endemoniado, es porque tus discípulos no tienen el suficiente poder como para poder liberar a mi hijo. Vamos a leer algo que es interesante y vamos a ver después lo que Jesús enseña. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. Y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Noten ustedes, ¿qué tenía? O sea, él era de manera natural o biológica mudo. No, pero había un espíritu. Claramente, vos lo llevas al Baptist Hospital acá, y le van a hacer un MRI y no le vas a decir, sí, mira, este no puede hablar porque tiene un espíritu que le está atando la lengua. Por eso es que uno tiene que discernir. ¿Todas las enfermedades son espíritu? No, pero tampoco debemos entender que ninguna enfermedad... No todas las enfermedades son espíritu, pero sí algunas enfermedades son espirituales. Ese sería lo ideal. En este caso, no es que ahora usted ve un mudo, tiene un espíritu adentro, no. Pero hay que discernir. ¿Me entiendes? Este tenía un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, ¿qué hacía el espíritu? Le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, ayúdeme, por favor. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo? Si hay algo que realmente, mire, Jesús tiene una paciencia hermosa, pero si hay algo que realmente el Señor nos vive reprochando a nosotros es la incredulidad. ¿Me siguen? Porque Él lo dice con énfasis. Dice, ¿hasta cuándo voy a estar? No es que le dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes?
Sí, porque ahora te ponen una serie donde te ponen a Jesús así con carita así, mira. Muy hollywoodense. No, acá estaba enojado Jesús. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Hasta suena como insensible. Pero que Jesús es insensible con la incredulidad. Hay que ser insensible con la incredulidad. ¿Hasta cuándo voy a estar? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Tráenmelo. Así fue. Pastor, así fue. No crean ustedes que le dijo, ¿hasta cuándo, muchachos? Por favor. A ver, háganme el favorcito, por favor. Me lo traen. Si sienten ganas, si no, no me lo traigan. No. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó, escuchen, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo? ¿Se recuerdan que el Padre dijo, hey, lo traje a tus discípulos, te lo traje a ti, a sus discípulos, ellos no pudieron, el Padre se hacía el chivo loco, como diciendo, yo acá no tengo nada que ver en esto, Jesús le dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto al muchacho? Y él le dijo, desde niño. O sea que este problema no es de ahora. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, ahí está, le da la clave. Es que yo estoy, esta manga de gente que ya lo regañé, ya le dije, incrédulo, generación incrédula. Pero ahora, vos te estás humillando, estás pidiendo misericordia, pero te voy a dar la clave. Yo no puedo hacer nada si primeramente no puedes creer. Porque para el que cree, todo le es posible. Ahora, noten ustedes, Jesús le dice eso y mira lo que dice el Padre. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¡creo! Fuerte, a ver. ¡Creo! Y ahora le dice, ayuda mi incredulidad. Como diciendo, yo también soy parte de que mi hijo no haya podido ser libre todavía. Muchos de nuestros familiares todavía permanecen en situaciones caóticas por cuestiones de ellos, sí, pero también porque nosotros no hemos creído como Cristo quiere que creamos. Desechemos la incredulidad y veremos la gloria de Dios fluyendo en medio de nuestra familia. Jesús le dice, entonces el hombre dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo, o sea que no solamente que era mudo, era sordo. Jesús le dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Claro, alguien se puede preguntar y decir, entonces el nombre de Jesús no es suficiente para echar fuera un demonio. Hay que ponerle sacrificio humano, hay que meterle ayuno y oración para que entonces se pueda complementar el poder. No está diciendo eso la Escritura. Es que el ayuno y la oración hace que yo tenga una comunión profunda. Y en esa comunión profunda mi fe crece. Porque yo puedo utilizar el nombre de Jesús sin fe, no tiene resultado eso. Cuando el Señor dice, este género no sale sino con ayuno y oración, es que en medio de la intimidad, o sea, una persona que sabe que no ora nunca y se le presenta una situación semejante con acá, no se siente con la autoridad espiritual. Porque dice, yo sé, capaz que
quiero reprender el demonio y el demonio me salta a mí y encima no solamente que no puedo echarle fuera, sino que termine yo peor endemoniado que el endemoniado este. Entonces, pero yo no sé si a usted le ha pasado, cuando llevamos una vida profunda de oración, de ayuno, de comunión, ¿verdad que nosotros es como que nos cuesta menos creerle a Dios? Yo siempre digo que para Dios es más difícil convencernos a nosotros que Él tiene poder para hacer milagros que hacer el milagro en sí. ¿A cuánto Dios nos está hablando hoy? Dios está preparando a una iglesia en estos tiempos que aprenda a vivir por fe, que deseche la incredulidad, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y los milagros que vimos en Jesús, los milagros que contemplamos en el libro de los Hechos, no es que cesaron. Lo que ha cesado es la fe de muchos. Imagínense qué diferente sería esta generación, la cual usted y yo vivimos, en la cual vivimos, si en cada lugar se manifestasen los milagros que ocurrían en la época de Jesús, en la época de los apóstoles. Milagros genuinos, que no tenías que andarle metiendo sensacionalismo humano. ¡Apóstol, cuando usted oró! ¡Apóstol, usted soltó! ¡Soltó la palabra! Cuando usted, apóstol, y todo un show, una tontera. No, los milagros no necesitan shows. Los milagros ocurren de manera genuina cuando Dios está en el medio. Y nunca es para exaltar al instrumento, sino para que Dios sea glorificado. Quiero terminar con esto. Mira lo que dice la Escritura. Abraham dice que creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Fuerte, a ver, ayúdame a leer. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O sea, Dios a los 75 años todavía Abraham tenía vigor para poder procrearse. Sara tenía quizás unos años menos. Sin embargo, Sara era estéril. O sea, tenía dos factores: que ya estaba entrando en la vejez y aparte era estéril. O sea, que tenía, por eso que dice que era esperanza contra esperanza, porque claramente tenía que ver la mano del Señor, primeramente abriéndole el vientre, y después el ciclo natural de la mujer. Pues claramente cuando la mujer deja sus hábitos mensuales, pues ya no puede tener hijos. A todo esto le tenés que sumar que la promesa se le cumple a Abraham 24 años después de haberla recibido. A los 99, él la recibió a los 75 aproximadamente. O sea que estamos hablando que aún Abraham decía, bueno, ya el problema no solamente es Sara, soy yo. ¿Por qué? Y el que entendió, entendió. Pero Abraham no se debilitó. Sara sí se debilitó en un momento de su vida y quiso ayudar a Dios. No lo hizo de mala. Yo sé que se llamaba Sara, pero no lo hizo de mala. Por si no lo sabía, Sara se llama mi suegra. No todas las Saras obran con malicia, pero sí preste mucha atención a los consejos de Sara. Nunca obedezca a ella. Sara le dijo, mira, ve a la esclava, y quizás la promesa, o sea, quiso reinterpretar la promesa. Y Dios le había dicho, no, Sara es la que te va a dar hijo, Sara literal. Pero ella quiso reinterpretar la profecía y le dijo,
como en aquel momento las que no podían tener hijos podían utilizar el vientre de la esclava, y entonces la esclava daba a luz en las faldas o en las piernas de su jefa, y entonces era una forma de traer al mundo, a la existencia, a un niño, y que pues la esclava se lo tenía que dar a su señora. ¿Me siguen? Entonces, obviamente Sara quiso reinterpretar y dice, bueno, quizás lo que Dios estaba diciendo era Agar va a ser la que nos va a dar a nosotros la promesa de tener hijos. Se apuró y obviamente ese error lo tenemos hasta el día de hoy, viviéndolo entre los conflictos que hay en el Medio Oriente. Entonces dice, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando ¿qué? ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Espera, alguien podría decir, bueno, pero eso fue Abraham, pastor, no tiene nada que ver conmigo, voy para ti. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos, alguien puede darle un aplauso al Señor. Le invito a que se ponga de pie. ¿Cuántos hemos sido bendecidos con esta palabra? Dios está levantando una generación que le crea, que deseche de una vez por todas la incredulidad. Pastor, ¿y cuál es el síntoma de una persona que vive por fe? Es una persona que está convencida de que Dios está en control de su vida, que no pierde el gozo ni la paz, aún en las tormentas más grandes. Es una persona que está plenamente segura de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Oh Señor, gracias. Gracias por hablarnos, por instruirnos, por capacitarnos, por educarnos. Perdona si en algún momento le hemos abierto la puerta a la incredulidad. Perdónanos, Señor, si hemos dudado de ti. Perdónanos y ayúdanos a ser hijos de fe. Ayúdanos a caminar en fe, a orar en fe, a servir en fe, a glorificarte, Señor. Ayúdanos a ser un ejemplo vivo, a pelear la buena batalla de la fe. Señor, aquí está tu iglesia. Estos son tus hijos. Alúmbranos el entendimiento, Señor, para tener siempre la convicción de fe, el discernimiento espiritual, la paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierne siempre nuestra mente y corazón en Cristo Jesús. Levante su mano y dígale: Señor, yo te creo. Yo te creo, yo te creo, yo te creo.